¿Libro o peli? Libro. Peli. Libro toda la vida. Peli. Libro a morir sin dudas. Sillón, algo rico y una peli. O cine. Cuando hablamos de adaptaciones, de historias literarias llevadas a la pantalla, es inevitable preguntarnos, ¿con qué me quedo? ¿Con el libro o con la peli? ¿Pero hay que elegir? Hay que decir algo importante, que un guión adaptado es una obra original. Una adaptación no es una obra secundaria, una adaptación es una obra primaria también, es una obra original. A partir sí, de un texto previo, el autor escribe su lectura de la obra original. Y por eso es una mirada nueva, una mirada auténtica, una mirada original también la adaptación. Las adaptaciones cinematográficas de obras literarias son mucho más frecuentes de lo que pensamos. Tanto que a veces hasta ni nos damos cuenta. ¿Pero qué hace que una película adaptada se robe nuestro corazón? ¿Existen criterios para definir si una adaptación es buena? Un escritor y guionista que murió hace pocos años, que era muy famoso, se llamaba William Goldman, decía: hay dos reglas fundamentales sobre adaptaciones. La primera es que no se puede ser fiel al material de partida. Y la segunda es que no se tiene que ser fiel al material. En una buena adaptación yo creo que hay algo también de traición. En ese sentido no me parece que la fidelidad sea el criterio para evaluar la calidad de la obra. Sí, es un parámetro que solemos tener como espectadores y como parte del contrato de lectura que a veces nos propone una película adaptada. Se trata de dos textos artísticos. En el caso de la novela, seguramente a través de palabras, ese narrador nos lleva a conocer interioridad de los personajes, poder ver desde adentro muchas cosas, que eso en el cine va a tener que ser contado desde afuera, es decir, desde las expresiones del rostro, gestos, imágenes que capta la cámara, que van a suscitar en el espectador esa intimidad que nos va a llegar a través de una imagen, no de los pensamientos de un personaje. Oh, bello de papà, sveglia, ma che fai? Ti mangi l'uovo con tutto il guscio? Noi lo leviamo sempre, vedi? He trabajado en una adaptación de una novela. La novela es una novela italiana que ha tenido muchísimo éxito, es una de las novelas en este momento más queridas por los jóvenes italianos. El título italiano es Bianca come il latte, rossa come il sangue. En el guión se había escrito que el chico se movía en una moto. Pero cuando se iba a rodar la película, el director se dio cuenta de que si lo poníamos en una moto, ya que teníamos que ponerle el casco, no se veía su cara. El director decidió cambiar esta moto con una bicicleta. Esto de moverse en una bicicleta le ha dado mucha más dinamicidad, etc. Además, en la bicicleta era más alto, cuando se movía entre otros personajes lo se veía más. Es una pequeñísima anécdota, por decirlo así, una cosa que puede parecer secundaria, pero da la idea de cómo en cada medio hay que pensar qué significa esta específica cosa, este específico, por decirlo así, o significante en el contexto, qué nos va a significar, qué nos va a decir, que a veces las cosas y las acciones tienen más significados de los que uno no se imagina. Y hay que siempre que ver, por decirlo así, todo el panorama y no quedarse solo en la literalidad. ¿Cuántos años diría que tengo? 9. Tengo 12. Entre los desafíos que un guionista encuentra al adaptar una obra literaria, aparece el de qué mirada darle al relato. ¿Cuál va a ser mi narrador? ¿Desde qué punto de vista quiero contar la historia? Por ejemplo, en el caso de Guacolda de Lucía Puenzo, la novela, hay diferentes narradores, por así decir, pero es como una tercera persona y está contada desde la mirada del médico alemán, mientras que en la adaptación cinematográfica, y por eso cobra más fuerza, la narración está puesta en bocas de Lilith, la niña. ¿Alguna vez te hicieron una radiografía? En la adaptación, justamente es la víctima la que cuenta su historia, mientras que en la novela parecería estar contada desde una tercera persona donde el punto de vista está sintonizado con la mirada del médico alemán. Nos acerca a Keira Knightley, personaje de Anna. Tiene como acierto, creo yo, una estética teatral. De hecho, varias escenas
que en la novela transcurren en otros escenarios, Wright eligió situarlas en un gran teatro. El teatro, además, es un espacio privilegiado para entender el siglo XIX. Tienen escenas memorables en los teatros que representan esa vida urbana, el lujo y también todos esos conflictos que surgen de los vínculos humanos, los deseos, la música. Es un espacio de deleite, de sensualidad, que visualmente el teatro nos trae todas esas resonancias, más allá de lo que esté dicho explícitamente. Son dos lenguajes diferentes, las técnicas pueden variar de acuerdo al género, pero en última instancia siempre en toda adaptación hay un trabajo de condensación, de sabernos quedar con lo principal. ¿Pero qué entendemos como condensación a la hora de hablar de adaptaciones? Alfredo Dillon nos ayuda a entender este recurso ejemplificando con una de las películas más aclamadas dentro y fuera del país. Su Alteza. ¡Qué sorpresa! Hay un claro trabajo de condensación temporal. En la novela la historia abarcaba como varias décadas, iba acompañando en algún sentido la historia nacional, la violencia de los 70, y la película de Campanella en cambio condensa la temporalidad y todo sucede en esos años del gobierno de Isabel Perón, previos al golpe militar del 76. Ojo, el tiempo no es lo único que se puede condensar. Armando Fumagalli nos explica cómo este recurso es utilizado también con los personajes. Señora mía, mi Marta. Mientras que una novela puede tener muchas páginas y puedes ahondar en muchos personajes, normalmente si es una película de unos 120 minutos, no tienes espacio para ahondar en muchos personajes. Así siempre es mejor ahondar por lo menos en uno y caracterizar bien en profundidad también, no sé, el antagonista principal o un ayudante o lo que sea, pero claramente no más que 3 o 4 personajes principales. De hecho, frecuentemente los personajes alrededor de estos 3 o 4 principales son a veces muy caracterizados, típico por ejemplo de las comedias, tener personajes menores que son un poco caricaturas, porque no se tiene tiempo para desarrollarlos, así que los tienes que caracterizar de una manera muy fuerte y muy clara. John Nash was one of the most brilliant minds of his generation. La película cuenta de John Nash, su esposa, 3 amigos, un médico y unos personajes que son ilusiones, que no son reales, que son 3. Así que al final tienes más o menos 10 nombres, 12 como máximo. Pero en el libro había 150, no sé, muchísimos. Así que todos los personajes que no son él y su esposa son sintetizados por funciones, por ejemplo. Había muchos médicos que cuidaron de John Nash cuando tenía sus enfermedades y allí hay un solo médico que es un nombre de invención, pero es el médico. Y esto siempre tienes que hacerlo porque si no la gente no se da cuenta de quién es este personaje nuevo, no sé. En la película dice, ok, sí, entonces es el médico. A beautiful mind. El lenguaje cinematográfico es distinto del lenguaje literario, son otros los parámetros. Es otra la estructura narrativa. Hay un montón de decisiones que seguramente un director o directora va a tener que tomar para que la película funcione, que casi siempre implicarán abandonar la fidelidad al pie de la letra de la obra original, y eso no va en detrimento de la calidad de la adaptación. Yo diría que todo lo contrario. En la medida en que adaptar es un trabajo creativo, implica tomar un montón de decisiones que van a implicar tomar distancia de ese original. Hay que ver estas dos formas como dos diferentes formas de una tradición narrativa, no son alternativas. In Casablanca to keep an appointment with destiny. Yo creo que las dos se ayudan entre sí y no hay contradicción entre una y otra.
En el proceso de adaptación de la literatura al cine entran en juego varios elementos que, usados con creatividad y con criterio propio, pueden contar una gran historia. Al adaptar una novela, un guionista o director siempre tendrá que pensar en contextualizar el significado de las acciones, condensar eventos, tiempos y personajes, elegir el punto de vista para narrar la historia, aprovechar los recursos varios que ofrece el medio audiovisual, como lo son el arte, la música y la escenografía. Si entendemos a una adaptación como una obra nueva y original, ¿por qué elegir entre la versión que nos ofrece el libro o la versión que nos ofrece la película si nos podemos quedar con las dos?